Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy día sobre un tema que es la eternidad. Vamos a hablar sobre la eternidad. Ahora, yo creo que el tema de la eternidad es algo que muchos de nosotros llevamos dentro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién se acuerda de la película Peter Pan? Peter Pan, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? ¿Cierto? Todos nos acordamos de la película Peter Pan, ¿cierto? La tierra de nunca jamás, ¿cierto? Un lugar donde tú, si vives ahí, puedes vivir para siempre, ¿ya? ¿Cuántos se acuerdan de la canción de Violeta Parra, Volver a los 17? ¿Cierto? Volver a los 17. ¿Ya? Esa es otra canción que habla sobre el deseo que muchos de nosotros tenemos de poder mantenernos siempre jóvenes. Hace unos días atrás volví a ver una película que se hizo en el año 1998. Yo pensé que era más reciente. Una película que se llama Sexto Sentido. Sexto Sentido con Bruce Willis. No sé si se acuerdan de esa película. Esa película hablaba de una persona que había fallecido, pero que como que no quería reconocer que había fallecido y se quedaba, ¿cierto?, molestando a la gente hasta que finalmente se fue. ¿Por qué les cuento esas tres cosas? Porque yo creo que de la misma manera en que las canciones que hablan sobre vivir para siempre o mantenerse siempre jóvenes, o las películas, ¿cierto?, o las historias, nos hablan a nosotros también. Por eso es que como que nos resuenan ese tipo de cosas, porque dentro de nosotros tenemos, por así decirlo, el deseo, o algo dentro de nosotros nos dice que debemos o quizás que vamos a vivir para siempre. Y la verdad es que hoy día lo que vamos a hablar es que nosotros sí, cada uno de nosotros sí, vamos a vivir para siempre. Nosotros que estamos acá, que creemos en Cristo, vamos a vivir para siempre. Pero también las personas que no creen también van a vivir para siempre. Si la pregunta no es si vamos a vivir para siempre o no vamos a vivir para siempre, la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Así que vamos a hablar sobre eso y vamos a pedir que Dios nos guíe y nos acompañe, Señor Jesús. Te pedimos hoy día que estés con nosotros, pedimos, Señor, que nos guíes, pedimos que nos hables, pedimos que cuando nosotros abramos tu palabra y leamos lo que dice la Escritura, podamos entender lo que eso dice y poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a lo que dice tu palabra, Señor. Yo pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes. Yo pido, Espíritu Santo, que tú puedas abrir nuestros corazones para poder recibir esta palabra, Señor. Oramos por esto, te damos gracias por nuestra iglesia. Queremos reconocer que como iglesia estamos pasando un tiempo de prueba, un tiempo que tú permites, Señor, que nosotros pasemos como iglesia, pero queremos recibir todos estos obstáculos, todas estas pruebas, todas estas enseñanzas también, Señor, como algo que tú pones no solamente a nosotros como cuerpo, sino que a nosotros individualmente, Señor. Oramos por esto porque nadie dijo que el caminar contigo iba a ser fácil. Eso lo reconocemos. La palabra dice, Señor, que en esta vida tendremos dificultad, que en este mundo tendremos dificultad, pero que debemos confiar porque tú has vencido al mundo, Señor. Oramos esto, te damos las gracias, nos ponemos ante tus pies en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya, seguimos entonces. Estamos en una serie que se llama Doctrina. Doctrina, una serie que se llama Doctrina. Y llevamos ya varias semanas hablando sobre diferentes doctrinas bíblicas. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora se cimenta sobre el versículo de 1 de Pedro 3:15 que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, lo mismo que hemos dicho toda la semana, esta serie está para que nosotros podamos no solamente entender lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos. Y llevamos ya varias semanas. La primera semana hablábamos sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, porque toda esta serie se desprende de la palabra de Dios. Entonces tenemos que primero, obviamente, entender si esta Biblia de la cual nosotros hablamos, ¿cierto? La cual nosotros leemos, realmente es la palabra de Dios. Y eso hablábamos la primera semana. Después hablábamos sobre Dios, hablábamos sobre la gracia de Dios. Después hablábamos sobre Jesús, ¿cierto? Después hablábamos sobre el Espíritu Santo. Después hablamos sobre el pecado. ¿Se acuerdan que teníamos el tiro al blanco, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta que muchos de nosotros como que seguimos jugando ese juego de tratar de ser perfectos, ¿cierto? De llegar al centro, pero nos damos cuenta que Cristo ya hizo todo, ya pagó por todo y que ese juego ya no corre porque a través de la sangre de Cristo tenemos acceso a Dios. Después hablamos sobre la salvación. Después hablamos sobre la gran comisión y la importancia de poder romper estas murallas, por así decirlo, y poder salir. Después hablamos sobre los dones espirituales,
¿cierto? Y no era una pregunta si tenemos o no tenemos dones espirituales, la pregunta es qué dones tenemos y si los estamos poniendo en práctica. Y después hablamos sobre la iglesia. La semana pasada hablábamos sobre la iglesia. Y la frase que hablábamos la semana pasada era que la iglesia no es un lugar al que vamos, no es un lugar al que venimos, ¿cierto? Sino que es una familia a la cual pertenecemos. Y hoy día vamos a hablar sobre la eternidad. Vamos a hablar sobre la eternidad. La Dani siempre me ha dicho, mi esposa Danisa, siempre me ha dicho que soy muy flaco, ¿cierto? Oye, podría, ¿cierto?, tener un poco más de músculo, ¿cierto? Un poco flaco. Yo tengo un problema que yo puedo engordar, pero siempre es de acá, solamente de acá. Entonces, la Dani me decía que debería hacer un programa de ejercicio, ¿cierto?, que se llama Insanity, ¿ya? Es un programa de ejercicio que es solamente un DVD, que uno ve el DVD, ¿cierto? Y se supone que en 90 días uno ya está así completamente musculoso. Tengo el DVD, no he empezado todavía, no sé si lo voy a hacer, estoy decidiendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros vivimos, hoy en día, vivimos en una sociedad, ¿cierto? Una sociedad que está obsesionada por mantenerse joven. Es una sociedad de Botox, es una sociedad de cirugías plásticas, ¿cierto? De cremas antiarruga, ¿cierto? Vivimos en una sociedad que es de gimnasio, de implantes, ¿cierto? De Grecia en 2000. Para mí ya es muy tarde porque ya no puedo usarlo, pero para algunos, ¿cierto? Grecia en 2000 para borrarse las canas. Entonces, vivimos en una sociedad, en esta sociedad en la cual nosotros estamos, que no solamente queremos mantenernos jóvenes, sino que también nosotros queremos vivir para siempre. ¿Cierto? Tenemos como esa obsesión de que este tiempo en la tierra es muy corto y queremos vivir para siempre. Uno de los sueños de los hombres, de las mujeres, de todo el mundo, ¿cierto?, es poder encontrar la fuente de la juventud, ¿cierto? Y no nos conformamos, en cierta forma, con que la vida se acabe. Queremos trascender, por así decirlo. Todos nosotros, cristianos y no cristianos, tenemos una pregunta que nos da vuelta, una pregunta, ¿cierto?, que nos da vuelta. Y es, esto no debe ser todo. Esto no puede ser todo. Lo que estamos viviendo el día a día no puede ser todo. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? De repente nos detenemos o de repente estamos de vacaciones o nos enfermamos o un familiar fallece, ¿cierto? Y como que nos detenemos un poco y decimos, bueno, esto realmente no debe ser todo. Tiene que haber algo más. No puede ser simplemente esta rutina diaria de hacer todas las cosas que nosotros hacemos. Tiene que haber algo más. Yo creo que ustedes, al igual que nosotros como familia, la vida es una locura, ¿cierto? Es una locura, o sea, es levantarse, hacer las cosas, ir al trabajo, ¿cierto? Nosotros dejar a nuestros niños a 3 horarios diferentes, retirarlos en 3 horarios diferentes, ¿cierto? Limpiar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el viernes y es como que, oh, llegó el fin de semana, ¿cierto? El fin de semana pasa así y llega el lunes, partimos de nuevo, ¿cierto? Con toda esta rutina que gira, que gira, que gira, que sigue adelante. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando uno dice una palabra muchas veces, ¿cierto? La misma palabra, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, como que esa palabra empieza a perder el sentido, ¿cierto? Como que empieza a sonar medio raro. Creo que a veces a nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida. Muchas veces nosotros llevamos una vida tan vertiginosa de hacer tantas cosas que llegamos a un punto en que estamos tan llenos de actividades en nuestras vidas que nos preguntamos, bueno, realmente, ¿por qué hacemos todo lo que nosotros hacemos? La vida empieza a perder un poco el sentido. Y uno se hace la pregunta, bueno, esto no puede ser todo. Y es lo que nos diferencia a las otras especies, por así decirlo. O sea, existe todo un movimiento ahora que dice, un movimiento sobre la igualdad. Yo soy de la igualdad y todos no se preocupen, pero hay veces que eso se lleva a otro extremo en que uno dice, no solamente somos todos iguales en cuanto a categorías, sino que somos iguales también con otras especies. En otras palabras, somos iguales a las plantas o a los árboles o a los animales, ¿cierto? Pero realmente eso no... O sea, yo no creo que los perros anden por la calle, ¿cierto?, haciéndose la pregunta, bueno, no sé si realmente estaré haciendo una diferencia en este mundo, ¿cierto? O los árboles, ¿cierto? De repente un perro quizás le puede orinar y el árbol va a decir, bueno, ¿qué pasó? Lo miré feo o algo así.
No tiene sentido. Muchas veces hablamos de que nosotros somos iguales a otras especies, pero no lo somos. Y de la misma forma en que no somos iguales a otra especie en esas cosas que estaba recién hablando, tampoco somos iguales en el sentido de hacernos preguntas profundas. Nosotros nos hacemos preguntas profundas, ¿cierto? Esa pregunta que acabo de mencionar, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, ¿cierto? Esto no puede ser todo. No puede ser todo. Y es una pregunta que científicos y filósofos han hecho durante mucho, mucho tiempo. Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo más allá. Hay otras personas que son un poco más arrogantes, ¿cierto? Por así decirlo, y dicen, bueno, no hay nada más. O sea, la vida se acaba y no hay nada más, ¿cierto? Uno se muere y uno se descompone y la vida ahí se acaba, ¿cierto? Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo puedes tú decir eso? ¿Realmente tú fuiste y volviste y sabes que no hay nada más? O sea, no hay forma de poder realmente comprobarlo. Y la verdad es que muchas personas, por muy mucho que ellos crean saber la respuesta, cuando uno llega al final de la vida, siempre surge esa pregunta, ¿cierto? En los últimos días de tu vida, siempre surge esa pregunta, como que sale de una manera más espontánea, como que si tú fuiste no creyente toda tu vida y llegas al punto en que tú vas a fallecer, ¡pum!, aparece esa pregunta. ¿De dónde? Aparece una pregunta, ¿cierto? Tiene que haber algo más. Quizás hay Dios, o uno se pone a orar. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace eso? Una amiga en la universidad siempre me molestaba porque mi papá era pastor, siempre me molestaba, ¿cierto? Decía que era canuto y todo eso. Hasta que un día su abuela se enfermó y se me acerca y me dice, oye, cuando ustedes oren y hagan eso que ustedes hacen, ¿podría de repente tirar una oración por mi abuelita? Y yo decía, claro, obviamente, esa cuestión innata que tiene el ser humano de buscar a Dios surge, aunque uno lo trate de pisotear, ¿cierto? Surge en los momentos cuando uno está en crisis, surge espontáneamente de adentro. Debe haber algo más, un sentido de eternidad. Tiene que haber algo más. Y este sentido de eternidad, ese sentido de eternidad, ese deseo de que haya algo más, esa cuestión innata que nace de uno, eso lo puso Dios. Dios lo puso dentro de nosotros. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Es lo que nos diferencia de todo lo demás. Nosotros tenemos un deseo innato de buscar a Dios. Todas las personas tenemos un deseo innato, de algo surge dentro de nosotros. ¿Y por qué nos da Dios este sentido, esta pregunta que nosotros nos hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos da Dios dentro de nosotros este deseo de que hay algo más, un deseo de trascendencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace surgir dentro de nosotros esta pregunta que todos nos hacemos? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cierto? Hay un libro que escribió un pastor muy conocido que nace de esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué Dios pone esa pregunta dentro de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pone esa pregunta? Porque Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Por eso pone esa pregunta dentro de nosotros. Ahora, muchos de nosotros de aquí, que estamos aquí en nuestra iglesia, ya sabemos nuestro propósito. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ya nos encontramos con Dios, ya entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos nuestro propósito. Como diría alguien de Jucum, ¿cierto? Juventud con una Misión, que es una entidad cristiana. El propósito, conocer a Dios y hacerlo conocido. Muchos de nosotros ya entendemos esto. Sabemos lo de la eternidad, muchos de nosotros ya lo sabemos. Sabemos lo de la eternidad, sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Sabemos nuestro propósito, ya lo sabemos. Ya sabemos por qué Dios nos creó, ya sabemos por qué estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Ya sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, ya lo sabemos, ya lo sabemos. El problema es que hay muchos que no lo saben, muchos que no lo saben. Y hoy en día, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, hay una tremenda necesidad por un lado, pero al mismo tiempo hay una tremenda apertura a todo lo que es el mundo espiritual. Algunos dicen, claro, cualquier persona cree en cualquier cosa, pero saben que yo lo veo como algo más positivo que negativo, porque eso significa que hay una apertura, por lo menos hay una apertura hacia el mundo espiritual.
Uno lo ve, por ejemplo, en lo popular que es la película Crepúsculo, por ejemplo, ¿cierto? Toda una cuestión así espiritual. La otra película está, ¿cómo se llama? Actividad paranormal, ¿cierto? Como que uno se da cuenta que hay una apertura hacia todo lo que es el mundo espiritual y nosotros deberíamos aprovechar esa oportunidad porque es un punto de conexión con algunas personas en el cual uno puede decir, claro, hay algo más y la otra persona puede decir, sí, hay algo más. Entonces hay una conexión ahí, es mejor que la persona te conteste, no, yo creo que no hay nada más, nos morimos y se acaba, ¿cierto? Hay que aprovechar esa oportunidad. Y se complica para las personas que creen que hay algo más, pero no saben lo que es, se complica y nosotros es ahí donde tenemos que entrar. Porque muchos dicen, yo creo y no importa lo que yo crea, o no importa lo que el resto crea, lo importante es que lo que yo crea, lo crea sinceramente, no importa lo que sea, siempre y cuando sea sincero. Algunos dicen, claro, yo conozco a una persona que cree, no cree lo mismo que yo, pero él es sincero en su creencia, entonces lo cree sinceramente. Entonces, eso yo creo que es bueno porque al final lo importante es creer, pero con sinceridad. Y me dice, no, pues, o sea, yo puedo creer sinceramente, de que si yo me tiro de un 10º piso, no me va a pasar nada cuando yo caiga abajo, ¿cierto? Y no importa lo sincero que yo sea, en el momento en que yo me tire, ¿cierto? La verdad se va a hacer presente y me voy a dar cuenta que mi sinceridad no valía de nada. Lo mismo es cierto con el mundo. Muchos creen cosas y las creen sinceramente, pero la sinceridad no altera la realidad. Y nosotros tenemos que ir a esas personas que están abiertas espiritualmente, pero están confundidas. Otras personas dicen algo similar, dicen, bueno, no importa el camino que yo tome, porque todos los caminos al final llevan al mismo punto. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, hablando de Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. O sea, no hay muchos caminos, hay uno. Sería como si yo fuera al aeropuerto, ¿cierto? Quiero viajar a Estados Unidos y alguien me dice, bueno, ¿compraste el pasaje? Sí, pero no fuiste a la mesa para viajar a Los Ángeles. Bueno, no importa, es que tomé uno que me lleva para, no sé, Valdivia, pero no importa porque todos los aviones llegan al mismo lugar. O sea, no tienen ningún sentido. De la misma forma, nosotros como cristianos entendemos que hay un solo camino y eso es lo que tenemos que comunicarle al resto de las personas que están confundidas. Otras personas dicen, bueno, el mundo se acaba, me voy a morir, ¿cierto? Cuando yo me muera, no va a pasar nada más, entonces mientras yo esté aquí, tengo que disfrutar, pero al máximo, 100%. Es como esa película que en inglés se llamaba Bucket List, que era Ahora o Nunca, creo que se llamaba, ¿cierto? Que eran 2 o 3 personas que ya estaban en sus últimos meses, ¿cierto? Estaban desahuciados, entonces hicieron una lista de todas las cosas que querían hacer antes de morirse. Muchas personas creen eso. Dicen, bueno, la vida es corta, hay que disfrutarla al máximo, ¿cierto? Pero pronto se dan cuenta y pronto nosotros nos damos cuenta que tarde o temprano, por muy estirada que tenga la piel, por mucha plata que yo tenga, por muchas posesiones que yo tenga, por muy perfecto que sea mi cuerpo, ¿cierto? Por muy joven que uno se vea, etcétera, 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 al final de cuentas surge nuevamente esa misma pregunta. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Entonces, ¿por qué lo hablo aquí? ¿Por qué lo hablamos en la iglesia? Porque muchos de nosotros sabemos lo que es, sabemos que hay algo más y sabemos lo que es. Nosotros entendemos, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí, entendemos lo que pasa al otro lado, lo sabemos, lo creemos en la Biblia, entendemos que este tiempo que estamos pasando aquí en la tierra es, por así decirlo, un ensayo general antes de llegar a la obra de teatro, al estreno, ¿cierto? Esto es un ensayo general, es como lo que dice en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora dice, conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Eso nosotros lo entendemos, muchos de nosotros entendemos que esto es como una muestra, así como un reflejo de lo que va a ser, pero lo verdadero, lo importante, lo trascendental está al otro lado
de la eternidad. También muchos de nosotros que estamos aquí entendemos que hay una sola cosa que importa y que solamente debemos vivir por Cristo. Muchos de nosotros eso lo sabemos, como lo que dice en Filipenses 3:13, dice, este es Pablo que está hablando, dice, hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, la eternidad con Cristo. Él lo tiene súper claro, de la misma manera que muchos de nosotros lo tenemos súper claro. Y entendemos lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendemos que el tiempo que vamos a pasar aquí, 80 años, ¿cierto? 90 años, 50 años, no lo sabemos, que este tiempo que vamos a pasar aquí pasa así, se termina y chao, pasamos a la eternidad. Eso muchos de nosotros lo entendemos y que el tiempo que nosotros pasamos aquí tenemos que vivirlo para Cristo, lo sabemos. Muchos de nosotros entendemos esto perfectamente. Entendemos lo que dice Mateo capítulo 7 cuando está hablando sobre la parábola del hombre insensato que puso su casa sobre la arena, ¿cierto? Y que pasó el viento, ¿cierto? Pasó la lluvia y la casa se cayó. Entendemos a lo que se refiere, que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer es cimentar nuestra vida completamente sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo, porque cuando vengan los vientos, vengan las lluvias, ¿cierto? Vamos a estar firmes. Entendemos lo que dice Mateo 7, lo entendemos y sabemos que la respuesta está en Cristo. Y nosotros no solamente entendemos intelectualmente, sino que muchos de nosotros hemos vivido los cambios que produce el encontrarnos con Jesús. Algunos de ustedes miran su vida antes de Cristo y dicen, oye, soy una persona completamente diferente. Es impresionante todos los cambios que Cristo ha hecho en mi vida. Yo soy un ejemplo de eso. Por eso estamos aquí, por eso todos los domingos celebramos la resurrección de Jesús, que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y Cristo abrió las puertas para poder pasar la eternidad con Él. Por eso que cuando uno va a funerales, por ejemplo, y uno va a un funeral cristiano evangélico en comparación con cualquier otro tipo de funeral, obviamente que es triste, pero uno se da cuenta que las personas que están en ese funeral hay algo diferente, hay un destello en sus ojos. ¿Por qué? Ellos saben la eternidad, saben lo que pasa al otro lado. No hay desesperación, hay esperanza. Nosotros tenemos eso, lo tenemos. Tenemos esa esperanza, sabemos lo que pasa al otro lado. Ahora, algunos de ustedes, algunos de nosotros, aquí, hoy día, en este momento están ahogados en dolor. Y el solo hecho de que yo diga eso, dolor, que están pasando por dolor en este momento, inmediatamente se hace un nudo en la garganta. Muchos de nosotros estamos en un tiempo difícil financieramente, en un tiempo difícil familiar, económico, sentimental. Algunos de ustedes están pasando por un momento muy difícil, donde al parecer las cosas van muy mal. Pero ustedes que están pasando por ese dolor, por ese tiempo difícil, por esa confusión, y están en Cristo, saben que ese dolor está en las manos de Jesús y que el dolor, aunque trascienda hasta el final de la vida, sabemos que va a llegar un día en que vamos a pasar al otro lado y vamos a estar con Cristo. Tenemos esta esperanza, la tenemos. Apocalipsis 21:4 dice, está hablando sobre el cielo, sobre la esperanza que nosotros tenemos. Dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, esta primera parte, este ensayo general, esta primera etapa, han pasado, han dejado de existir. Y es hacia allá donde nosotros vamos. Pero, hay un problema. Y quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Hace un tiempo atrás vi creo que fue por YouTube, estaba viendo un matrimonio que se habían ganado la lotería en Estados Unidos, se ganaron la lotería. Y habían ganado más de $200 millones en la lotería. Y me llamó tanto la atención porque los veía y yo no sé si estaban cansados o se habían dado muchas entrevistas durante el día o qué. La cuestión es que estaban los dos sentados
y habían ganado más de 200 millones de dólares, un matrimonio de alrededor de 60 años, una cosa así, 55 por ahí, y estaban sentados y estaban como que, sí, nos ganamos 200 millones de dólares. No sé si estaban nerviosos por la cámara, no sé, pero fue tan extraño porque lo que ellos estaban viviendo, y uno comparaba lo que estaban viviendo con lo que estaban proyectando, y se producía una posición tremenda. Yo pensaba dentro de mí, oye, si yo me ganara 200 millones de dólares, yo estaría saltando, estaría gritando, estaría abrazando a todo el mundo, andaría corriendo por las calles, ¿cierto? O sea, estaría exteriorizando todo lo que me está pasando. Yo pensaba, ¿cierto? Pero quizás ellos estaban cansados. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros, y pienso en nosotros, y digo, claro, nosotros lo tenemos todo. O sea, si comparamos lo que nosotros tenemos con 200 millones de dólares, no hay comparación. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y tenemos la eternidad con Cristo. No hay ninguna comparación. Sin embargo, pareciera que muchas veces nosotros no reflejamos lo que somos en Cristo. Como que no se muestra a través de nuestras acciones, de cómo nos comportamos, de etcétera, etcétera. Yo pensaba en esto y me hacía la siguiente pregunta. Tenemos la salvación, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Esta es la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos. ¿Actuamos como si lo tuviéramos? ¿Actuamos como si lo tuviéramos realmente? Esa es la pregunta que yo me hacía a mí mismo. Primero, ¿actúo yo como si realmente tuviera la salvación? ¿Actúo realmente como si tuviera el Espíritu Santo actuando realmente? ¿Sí o no? Y a veces no me cuadra. No me cuadra lo que yo vivo, quizás a ustedes les pasa lo mismo, lo que yo vivo, lo que yo siento en el día a día con lo que tengo, realmente. Y yo creo que lo que nos pasa muchas veces, y hablo por mí, es que a veces nos perdemos. A veces nos perdemos, ¿ya? Yo soy experto en perderme, siempre me pierdo, necesito mi esposa en mi GPS, ¿cierto? Y ella me indica dónde tengo que llegar a los lugares. Resulta que el otro día iba a la casa de mis papás y confieso, tengo que hacer una confesión, estaba hablando por celular mientras manejaba, ¿ya? Rompí la ley, ¿ya? Estaba hablando por celular mientras manejaba y iba a la casa de mis papás y voy en el auto y de repente voy llegando al Colegio Los Reyes, que es el colegio donde va mi hijo. Y me di cuenta que, claro, por inercia, ¿cierto? Porque siempre voy para allá, me olvidé que tenía que doblar muchísimo antes para llegar a la casa de mis papás. Creo que a veces nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. A veces en la rutina del día, en el día a día, en todo el ajetreo de nuestra vida, ¿cierto? Tendemos a perder un poco el rumbo. Porque estamos en este ajetreo de todo el día, del día a día, día a día. Y la vida es una locura. O sea, realmente, la vida es una locura. ¿Cierto? Hay que hacer muchas cosas en la vida y a veces nos perdemos en el camino, ¿cierto? Nos perdemos. El problema es que cuando como cristianos nosotros entramos en este teje-maneje de la vida, ¿cierto? Y todo lo que nosotros hacemos va enfocado en los objetivos que queremos lograr en nuestra vida y nos perdemos del objetivo de entender quiénes somos en Cristo. No solamente nos olvidamos de quiénes somos en Cristo, sino que no damos el fruto que tenemos que dar. No damos el fruto que tenemos que dar. Y ese es un problema. Es un problema. Porque sabemos lo que creemos, sabemos que pasamos de la muerte a la vida y que vamos a pasar la eternidad con Cristo, pero la pregunta es si realmente lo estamos viviendo. Y creo que la razón por la cual muchas veces no lo vivimos porque estamos metidos dentro de todo este ajetreo. Mateo 28, 19, lo hemos leído muchas veces. Esta es la gran comisión. Dice, por tanto, esta es como nuestra declaración de propósito para nuestras vidas. Por tanto, esto es lo que Cristo nos dio. Esto es lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos, la salvación y la eternidad con Cristo y el Espíritu Santo, no es para guardarlo, es para mostrarlo, es para entregarlo, es para compartirlo. Tenía un pastor de jóvenes cuando yo era adolescente y él siempre nos hacía dos preguntas. Y me molestaba tanto cuando me hacía estas dos preguntas, porque él me decía, siempre se sentaba, me decía, Joshua, ¿cómo está tu relación con Dios? Me molestaba esa pregunta, me molestaba porque si contestaba que sí,
él seguía inmediatamente con la siguiente pregunta, que era, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? Y no encontraba la relación entre las dos cosas. El problema era que si yo le contestaba, ¿cómo está tu relación con Dios? Bien, ¿cierto? Entonces después me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que compartiste de Cristo? Ahora, si yo le contestaba, ¿cómo está tu relación con Dios? Mal, entonces ahí quedaba la pregunta, ¿cierto? Ahí empezamos a trabajar con otras cosas, pero yo no entendía la relación entre las dos cosas. ¿Por qué tener una buena relación con Dios si estaba bien, ¿cierto? Estaba sujeta a si yo estaba compartiendo a otros de Cristo? No lo entendía, pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. No se puede tener una sin la otra. No se puede tener una sin la otra. Entonces yo voy a ser igual de pesado que mi pastor de jóvenes con ustedes. Primero, no me contesten en voz alta ni levanten la mano. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? Y nos cuesta, oye, nos cuesta compartir de Cristo. Yo siempre me hago la misma pregunta. Si cuando nosotros vemos una película que nos gusta, lo primero que hacemos es recomendar la película, ¿cierto? Oye, es buena la película, tenéis que ir a verla, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo comparamos con lo que Cristo hizo con nosotros, no tenemos esa libertad de compartir de Él. Es una pregunta que siempre me he hecho, ¿ya? Es como cuando nosotros oramos por sanidad, muchas veces tenemos miedo al rechazo, muchas veces cuando oramos para que alguien se sane, decimos, claro, vamos a orar por esta persona, pero voy a orar, Señor Jesús, por favor, yo pido que tú sanes, pero haz tu voluntad porque sabemos que tú tienes un propósito, etcétera, etcétera, y no somos capaces de simplemente orar, decir, Señor, por favor, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona, porque pensamos dentro de nuestra carnalidad de que si la persona no se sana, nosotros en cierta forma vamos a ser como culpables, como que no tuvimos la fe suficiente, como etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo nos pasa muchas veces cuando vamos a compartir nuestra fe. Tenemos miedo al rechazo. ¿Qué pasa si yo le comparto a la persona mi fe, lo que yo tengo, ¿cierto? Le comparto mi fe y la persona me rechaza? Una frase. Y por favor entiéndanlo de la manera en que lo estoy diciendo. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. ¿Por qué? Dios es el que salva, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer la pega. Nada más que eso. ¿A qué me refiero con esto? Lucas 8, cuando Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? El sembrador esparce, 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 esparce la semilla, la esparce todo el rato, la esparce, la esparce, la esparce. Y alguna semilla cae en buena tierra, otra semilla cae en mala tierra. La semilla que cae en mala tierra, no pasa nada. La semilla que cae en buena tierra, crece. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 3 dice, yo sembré, está hablando Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. En otras palabras, a nosotros nos toca hacer lo humano y a Dios le toca hacer lo sobrehumano. A nosotros nos toca hacer lo natural, a Dios le toca hacer lo sobrenatural. En otras palabras, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo humano, ¿cierto? Sembramos, regamos, esparcimos. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo que Dios hace es lo sobrenatural. Nosotros no tenemos nada que ver con el crecimiento de la planta, eso es algo que nosotros no manejamos, eso es algo de Dios. Lo mismo es cuando nosotros entregamos la palabra de Dios. Dios es el que da el crecimiento. No tenemos que estar preocupados de eso. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer lo que Él nos llama a hacer. Él no nos va a pedir cuenta por cuántas personas se salvaron, no. Él nos va a pedir cuenta por a cuántas personas nosotros le entregamos la palabra, esparcimos, ¿cierto? Dios hace lo sobrenatural. Dios hace lo sobrenatural. ¿Ya? Dios hace lo sobrenatural. Con esto voy a terminar. Yo sé que el tema hoy día era sobre la eternidad. Y hemos hablado poco sobre la eternidad. Yo podría haber hablado sobre las calles de oro, sobre el mar de cristal, sobre las mansiones, ¿cierto? Todo eso, todo lo que va a pasar al otro lado, lo que nos habla un poco la palabra, ¿cierto? La eternidad, cómo va a ser el cielo, ¿ya? Simplemente yo puedo decirles que va a ser algo que no hay palabras para describirlo. De hecho, Juan cuando se le reveló Apocalipsis, él no tenía palabras para explicarlo, por eso lo relacionaba con cosas como el oro, ¿cierto? Como el cristal, que son cosas humanas que él podía usar para describirlo. Va a ser un lugar indescriptible, va a ser un lugar espectacular, un lugar increíble donde nosotros vamos a pasar la eternidad.
¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que vamos a vivir por siempre. La pregunta es ¿dónde? Y la pregunta que es cierta para nosotros y que muchos de nosotros ya tenemos la respuesta, es la misma pregunta que nosotros tenemos que hacer afuera, a nuestro círculo, a las personas con las cuales nosotros interactuamos. Entonces, no puedo dejar de hacer esta pregunta antes de terminar. Y quiero que seamos sinceros, pero extremadamente sinceros con nosotros mismos hoy día. No importa que lleves 20 años en la iglesia o que este sea tu primer día. Quiero hacer la siguiente pregunta. Si Cristo regresa hoy día, ¿tienes la certeza de que te vas a ir con Él? Yo quiero que seamos sinceros con nosotros mismos. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos de ustedes hoy día necesitan tener esa certeza. No la tienen, necesitan tener esa certeza. Necesitan confesar con su boca que Cristo es el Señor, como dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y es por eso que al final, cuando termine de predicar, vamos a hacer una oración. Y si alguien quiere dar ese paso de fe, ¿qué significa? Reconocer que soy pecador, reconocer que necesito un Salvador, ¿cierto? Pedirle a Cristo que entre a mi vida y que tome el control para nosotros poder pasar de la muerte a la vida. Al final de esta prédica voy a dar la oportunidad para que podamos orar, para que las personas que quieran recibir a Cristo hoy día puedan hacerlo, ¿ya? Pero nosotros, que tenemos la contraseña, por así decirlo, ¿cierto? Sabemos cómo entrar a la eternidad, que tenemos el antídoto, por así decirlo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para compartir lo que tenemos? ¿Qué estamos esperando? El problema es que nos perdemos en cosas menores. Siempre lo he dicho, nos perdemos en cosas menores. Cosas que nos quitan del foco que es la gran comisión, en cosas menores. Por ejemplo, si yo tuviera la cura para el SIDA, ¿cierto? Que es una enfermedad que no tiene cura. Si yo tuviera la cura, ¿cierto? Yo fuera un científico que descubrí la cura para el SIDA y yo la guardara en mi laboratorio y no hiciera nada con ella, mientras las personas se mueren de SIDA, ¿qué sería yo? Un sádico, ¿no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que ustedes sean sádicos, ni que yo sea sádico. Yo creo que el problema es otro. Yo creo que nos perdemos en cosas menores, nos perdemos en cosas menores. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, si yo fuera este científico que descubrió la cura para el SIDA, ¿ya? Y me envuelo en otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿cuál será la mejor forma de suministrar este antídoto? ¿Cierto? A ver, podrían ser tabletas, podrían ser inyectables, podría ser, podría ser un jarabe. Y en todo ese intertanto en el que estoy decidiendo cosas menores, la gente se sigue muriendo. Yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces como iglesia. Nos cuestionamos mucho. ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si no sé lo suficiente? ¿Qué pasa si sé mucho? ¿Qué pasa si soy muy joven, muy viejo? ¿Qué pasa si no me pescan? Nos hacemos muchas preguntas y en el intertanto, gente se está muriendo sin Cristo. Tenemos que hacer que este mensaje corra. Esa es nuestra comisión. Eso es lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere? El enemigo es muy astuto. Él nos quiere perdiendo el tiempo. Siempre y cuando estemos perdiendo el tiempo, ningún problema. Ningún problema. A fin de año, y lo hemos estado hablando durante todo este tiempo, a fin de año vamos a hacer un evento en el centro de Quilpué. Un árbol gigante lleno de gente, ¿cierto? Una obra de teatro, van a venir muchas personas, ¿cierto?, de nuestra ciudad. El objetivo es predicar el Evangelio, darle a las personas la posibilidad de que pasen de la muerte a la vida. Y nosotros como iglesia tenemos el privilegio de recoger este fruto, de acercarnos a estas personas, de contarles nuestra historia, de invitarlos a la iglesia, de poder explicarles quién es este Cristo del cual nosotros hablamos que nos transformó completamente. Ese es nuestro llamado como iglesia. Eso es lo que vamos a hacer a fin de año. Y por eso en unas semanas más vamos a formar un equipo, que es el equipo de contacto, que yo espero que seamos todos los que estamos aquí, que vamos a estar los 4 días del evento y poder recoger este fruto, Vamos a tener reuniones informativas más adelante para explicar un poco más el proceso, pero yo espero que todos sean parte de esto. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros.
si hay alguien aquí, vamos a mantener nuestros rostros inclinados. Si hay alguien aquí que quiere dar hoy día un paso de fe, un paso de permitir que Cristo tome el control de tu vida. Si hay alguien aquí, o algunas personas aquí, que quieren pasar de la muerte a la vida, que quieren pedirle a Cristo que tome el control de sus vidas, que quieren reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Cristo y que eres la única persona que puede crear un puente entre tú y Dios para poder, como resultado de esto, pasar la eternidad con Él. Si hay alguien aquí o si hay personas aquí que quieren dar ese paso, hoy día yo voy a pedir que oren conmigo esta oración. Lo pueden hacer en voz alta, lo pueden hacer en voz baja, como ustedes quieran. Vamos a orar. Quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy día reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que no estoy seguro dónde voy a pasar la eternidad. Te pido, Jesús, que entres a mi vida, que me transformes desde adentro hacia afuera y me comprometo a vivir para siempre contigo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno de ustedes hizo esta oración, yo voy a pedir que puedan escribir en su tarjeta de contacto, pongan hoy día hice la oración de fe, hoy día hice la oración, hoy día recibí a Cristo, lo que ustedes quieran, escríbanlo ahí, déjanlo atrás en la mesa de contacto, simplemente acércate a mí para que podamos conversar, para nosotros poder explicarte cuál es el siguiente paso que debes tomar.